Muy buena, seguimos con nuestro libro de Oseas en el día de hoy. Vamos a tratar de terminar y si no dejaremos para otras secciones, muy extenso el libro de Oseas, son 14 capítulos. Hemos hablado en nuestra primera clase el significado de cada uno de los nombres y el propósito justamente del libro es llamar a reflexión a Israel. Hay textos bíblicos muy puntuales. Di 3 secciones en la lección pasada. La primera sección es capítulo 1 al 3, la segunda sección capítulo 4 al capítulo 13 y la última sección es el capítulo 14, que prácticamente es palabra profética y de restauración. En esta primera sección lo que se mostró es la infidelidad de Israel ejemplificada a través de los hijos y del matrimonio de Oseas. Adúltera, hijos que representaban el juicio de Dios para con Israel. Pero siempre la palabra de Dios a través del profeta Oseas va a ser una palabra de misericordia. Considerando esto, tomo una de estas palabras, capítulo número 2, pasaje 19, dice: te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicios, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Realmente por eso se le conoce el Evangelio de San Juan del Antiguo Testamento. El libro de Oseas, aunque se ve mucho juicio de parte de Dios hacia Israel, la verdad que está cargado de misericordia, de compasión, un amor incondicional de Dios para con su pueblo. Y no es otra cosa más que el amor de Dios hacia nuestras vidas. Nunca se olvide que aunque Dios trate con nuestras vidas, realmente no lo hace porque sea un Dios dictador, ni porque quiera castigarnos, sino porque realmente lo que dice el apóstol Juan, Dios es amor. Y esto no le debe caber ninguna duda, que Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Y lo vemos aquí, aunque vino la destrucción, hubo un trato, hubo un motivo por el cual Dios juzgaba a su pueblo. Rápidamente le quiero decir cuáles fueron los pasos de la caída de Israel. La falta de conocimiento, esto está en el capítulo 4, número 6, ahí habla justamente, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El primer motivo de la caída de Israel fue la falta de conocimiento. El orgullo y la soberbia que tenía el pueblo. Lamentablemente somos seres orgullosos, un tanto ególatra hacia nuestra propia persona, ¿no? Capítulo 5, pasaje número 5 dice: la soberbia de Israel les desmentirá en su cara. Y esto mismo va en el profeta Abdía, cuando habla a los edomitas, le dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Y Proverbio dice: ante la altivez, la caída, ¿no? La verdad que esto es lo que lamentablemente poseemos los seres humanos. Y aquí hay un pueblo que por falta de conocimiento, por orgullo, va teniendo una caída en su vida. También eran inestables. Capítulo número 6 del libro de Oseas nos va a hablar de que eran inestables. Pasaje 4 dice: ¿qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Eso es ser inestable, ¿no? Era inestable, y esto es lo que produce en la vida de muchos cristianos, el ser inestable, el no ser firme en su vida espiritual. El ejemplo que Jesús da es de las 2 casas, una plantada en la roca y otra plantada en la arena. Este es el tiempo de aferrarnos y ser personas estables. ¿Qué más tenían ellos? El mundo, eran muy mundanos. Capítulo 7, pasaje número 8 dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, ¿no? Mundanalidad, es eso de que por ahí un poco cristiano y un poco no. Esto es lo que viene sobre Israel y sobre la iglesia de Jesucristo también. La necedad, ser necio, ¿no? Proverbio dice que cuando uno se encuentra con el necio es como una osa que ha perdido a sus pequeños. La necedad era lo que prevalecía sobre el pueblo de Israel. Esto está en el capítulo 8, pasaje número 12. Le escribí la grandeza de mi ley y fueron tenidas como cosa extraña, necios, ¿no?
Esta es la guía de conducta de fe, esta es la palabra que te bendice, que te edifica. Y miramos el libro de Oseas y miramos a la iglesia y decimos es exactamente igual, ¿no? El Señor produzca en ti sabiduría, entendimiento. Dice Proverbio, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿no? ¿Qué más tenían? Tenían corrupción, capítulo 9, pasaje número 9 también habla de la corrupción. Dice el texto, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. Qué tremendo, la corrupción, y le suena, ¿verdad? En este tiempo, cuando miramos los medios televisivos hablando de la corrupción de este, del otro, del que vino, del que se fue, la corrupción, y dice el apóstol Pablo, la raíz de todos los males es el amor al dinero, es la madre de todos los pecados. La rebelión, capítulo número 11, pasaje 7, habla justamente de la rebelión. Dice, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer, el rebelde. Y la Biblia dice que tanto en Isaías capítulo 14 y como en el libro de Ezequiel nos habla de la rebelión del anticristo o en todo caso del lucero de la mañana. Esto es algo que está innato en el ser humano. Bueno, se olvidó de Dios y fue detrás de la idolatría, capítulo número 13, pasaje número 2, dice la palabra, justamente ahora añadieron a su pecado y de su plata han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, la idolatría. Bueno, quiero decirle que el pueblo de Israel fue curado de la idolatría después de tremendo juicio que cayó sobre ellos, ¿no? Así que quería hacerle un repaso de algunos textos bíblicos y algunas cosas importantes. La segunda separación, la primera va del capítulo 1 al capítulo 3 y la segunda separación va del capítulo 14 al capítulo número 13. Bien, allí quiero mostrarle algunas cositas que le va a ayudar porque se da el diagnóstico a través de la infidelidad y a través de los hijos de Oseas. Ahora va a aparecer no solamente el diagnóstico, sino la consecuencia, la condenación. Desde el capítulo 4 al 13 va a aparecer la condenación, un poco lo que le acabo de leer, los motivos por el que Dios castigó a Israel, ¿no? Entonces Israel estaba dado a los ídolos, esto va a enumerarse los pecados de Israel, fue entregado a los ídolos. Lamentablemente asociamos muchas veces que la prosperidad se debe a ciertos hombres o a ciertas actitudes y realmente el único que tiene capacidad para prosperar al ser humano es Dios. Y los recursos son dados por Dios. El sacerdocio también y el pueblo se habían corrompido. Esto es algo impresionante porque lo va a ver en el capítulo 4, desde el pasaje 1 al 19. Usted va a ver que hasta el sacerdocio está mezclado en corrupción. Bueno, tengo que hacer un paréntesis aquí y mencionarle que los sacerdotes de Israel eran sacerdotes espurios, porque el sacerdocio, según la ley, lo tenía que llevar adelante solamente la tribu de Leví, y aquí eran asalariados, contratados por el rey para llevar adelante este culto. Y por eso había un sincretismo y corrupción, porque no conocían la ley, no tenían conocimiento de la palabra, ¿no? Pablo el apóstol le dice a la elección de los obreros, dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose venga a caer en descrédito de Satanás. ¿Qué significa esto? En este tiempo se le da lugar a las personas a que se desarrollen el ministerio. No está mal, pero no son puestos a prueba, no se conoce su fruto porque tiene carisma, porque tiene presencia, porque sabe hablar, porque tiene elocuencia. Y esa no es la vida cristiana. La vida cristiana va acompañada de testimonio, no sea cosa que mezcle la filosofía y, estimado, el barro con el hierro no se une.
El aceite con el agua no se une. No podemos tomar conceptos de la vida para traerlo a las cosas del Señor. El único que puede marcar esto es el que tiene conocimiento de la palabra. Y aquí vemos un sacerdocio que tiene una mezcla de las cosas de la vida con las cosas de Dios. Y por eso fusionó y logró una corrupción tan alta que ofendió la santidad de Dios. Esto es lo que está diciendo. Hay una corrupción también pública. Esto va desde el capítulo 5 hasta prácticamente el capítulo 7 del libro de Osea. Una corrupción pública, la soberbia, el juicio lento pero severo. Esto se ve en el capítulo número 5, pasaje 8 al 14, el juicio lento. Usted sabe que aquí en la nación argentina hay juicios que llevan ya 20 años. Algunos ya expiraron porque pasó el tiempo, ¿no? Los expedientes, los papeles, la burocracia, todo esto para lograr que se vaya dilatando y se vaya corriendo el tiempo. Bueno, esto es lo que pasaba dentro de la sociedad pública, por eso Dios está hablando fuertemente a través de Osea. También hay un llamado al arrepentimiento. Capítulo 5, pasaje 15 en adelante, Dios llama a su pueblo al arrepentimiento. En esta sección aparece la misericordia del Señor. Realmente, también en el capítulo 7 nos vamos a encontrar que son la consecuencia de sus pecados es la que va a hacer que reciban esta disciplina. Pablo el apóstol dice que todo lo que sembramos vamos a cosechar. No somos tan buenos como parece que lo fuéramos y a veces nuestros orgullos y nuestras actitudes tienen como resultado algunos malos momentos que pasamos en la vida. Yo le invito a usted que medite el capítulo 7, ¿no? Donde el Señor está llamando a su pueblo a que pueda reconocer que lo que le está pasando simplemente es por lo que ha hecho en su vida. También tenemos que hablar de la incredulidad política, social y religiosa. Esto va desde el capítulo 7, pasaje 8, prácticamente hasta el capítulo 10, pasaje número 15. ¿Qué encontramos allí? Vemos que tiene un triste destino Israel. Allí está por hablarle el Señor del destierro, algo que le va a acontecer a la nación israelita, el ser sacado a la cautividad, lo peor que le podía pasar. Pero ellos no creían en esto, ellos pensaban que no, esto nunca va a llegar. Es como cuando le decimos a los creyentes en este tiempo, Cristo viene pronto, las señales hablan y la gente está indolente, no le interesa, no será más adelante. Y de repente, como ladrón a la noche, vendrá el arrebatamiento de la iglesia. De repente le vino el juicio a Israel, tanta palabra profética, tanto mensaje, tanta incredulidad. Llegó el día que llegó el esposo, como se habla de la parábola de las 10 vírgenes. En algún momento viene el arrebatamiento, en algún momento vendrá el juicio de Dios sobre la humanidad. Así que Israel era lento para volver hacia Dios. Y para estar finalizando el libro, decíamos que lo pasamos rápidamente porque estas 3 secciones a usted le va a invitar a que estudie. La primera de ellas, la infidelidad, capítulo 1 al 3. La segunda sección es el juicio inminente de Dios y los resultados del mal acto, la mala actitud del pueblo, va desde el capítulo 4 hasta el capítulo 13. Se habla de la corrupción de la gente, se habla de la corrupción religiosa, se habla de la liviandad, de la actitud mundana del pueblo. Ahora, la tercera sección y última es el capítulo número 14. Capítulo 14, desde el pasaje 1 al 3, nos va a hablar de la restauración de Israel, ¿no? Ferviente llamado al arrepentimiento. Dios le habla al pueblo a que se arrepienta. Dios te habla a que cambies tu manera de pensar. La otra parte, Dios mismo guía al pueblo a confesar su error. Es Dios el que nos da y produce la convicción de pecado. Jesús, cuando habló del Espíritu Santo, dice, Él convencerá de pecado. Él va a redarguir al ser humano para que crea que realmente ha cometido algo malo. Y esto es lo que habla el apóstol Pablo, no contristéis el Espíritu Santo. Y la última parte de esto es las maravillosas promesas de bendición de Jehová y la respuesta de un corazón humillado. Esto va desde el capítulo 14, pasaje número 4, hasta el 9, para finalizar el libro de
Oseas. Así que, mi estimado, para ir finalizando, recordarle algunas palabras proféticas. Dice la Biblia que la palabra dice: de Egipto llamé a mi hijo. Es una de las palabras proféticas que se cumplió en la persona de Jesucristo. Si usted conoce la Biblia, cuando José es advertido que Herodes quiere matar a Jesús, huye, dice la Biblia, y se va a Egipto. Y de allí, una vez que murió Herodes, el que quería matar a Jesús, dice la Biblia, Dios le dijo que volviera. De Egipto llamé a mi hijo. Y esta es también una palabra profética para usted y para mí, para ir redondeando. Dios ha visto nuestro pecado. Dios conoce nuestras rebeliones. A través del profeta Oseas vemos la infidelidad de la iglesia, del pueblo hacia Dios. Sin embargo, una vez más, Dios dice: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué está diciendo? Dios nos trajo del mundo para restaurarnos y para que pertenezcamos a esta familia bendita. Concluimos entonces con el libro de Oseas, 14 capítulos, lo hemos visto en 2 secciones muy superficialmente, pero quiero decirle, Oseas significa salvación. El tema de Oseas es el conocimiento de Jehová o hacia Jehová. Lamentablemente el pueblo no lo tenía. ¿Y qué vemos en esto? El Evangelio de San Juan, porque es un libro de amor y de misericordia. Un hombre como Oseas perdonó a la infidelidad de su esposa, la buscó, la trajo, la restauró. Y nuevamente vuelve a cometer los mismos pecados. No es otra cosa más que el pueblo de Dios hacia nuestro Dios con la infidelidad. Pero hoy quiero decirle, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La iglesia goza de un tiempo que se llama la gracia. No seamos como Gomer, brasa ardiente, seamos un pueblo temeroso del Señor. Le invito a cerrar sus ojos allí donde está. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a la población, bendecimos cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan, que esto le invite a buscar la palabra, a escudriñar las Escrituras y que el libro de Oseas sea un ejemplo para entender tu misericordia, pero también tus justos juicios. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. La paz de Cristo sobre sus vidas, y seguramente a través de nuestra página usted va a ver allí la notificación del Instituto Bíblico Cristo Rey, al cual lo invitamos a ser parte. Paz de Dios.